Y abro otra discusión, la va a abrir en realidad, o la va a resumir Facundo Franco. Es una discusión educativa. Facundo es el editor de Educación de La Diaria y nos va a contar cuáles son los argumentos en torno a si mantener los exámenes obligatorios, que van quedando, agrego yo, a nivel de la educación media, o si suprimirlos, porque eso efectivamente está generando diferencias de opinión y ya pasamos a ese asunto. ¿Cómo anda, Facu? Todo bien, por suerte. Está presentado el tema. ¿Por dónde arrancás? Bueno, quizás haciendo como una muy sintética caracterización de lo que dejó justamente la transformación curricular integral del gobierno anterior y que todavía hasta este año se ha aplicado en los mismos términos, que es la eliminación de los periodos de exámenes de diciembre y febrero y la sustitución por espacios de acompañamiento pedagógico específico, más conocido como APE, o en la jerga, digamos, de los liceos, el repechaje se le llama, ¿no? O sea, como los estudiantes que no lograron aprobar las materias durante el año, tienen esos espacios de diciembre y febrero para lograr la aprobación. Es una metáfora futbolera esa, ¿no? Sí. ¿Quién iba a pensar que iba a terminar usándose ese término asociado a cuando juega un cuadro de una divisional contra otro en el plano educativo? Nunca me lo hubiera imaginado. Exactamente. Y ahí las modalidades de evaluación son muy diversas, dependen de cada caso, de cada docente, digamos, lo que pone justamente, si bien no está descartada la posibilidad de un examen escrito, se busca que esa modalidad de evaluación se adecue lo más posible a los estudiantes, y hay también toda una presión también a veces desde las inspecciones, del propio sistema, para lograr, digamos, que los estudiantes logren los acompañamientos en esos espacios. Lo que ha pasado también es que esos espacios, sobre todo en febrero, han fracasado. Eso es no lo digo yo, lo han planteado distintos profesores, por ejemplo, la Asamblea Técnico Docente de secundaria, algunos colectivos que se vienen pronunciando sobre el tema. Sobre todo en los espacios de febrero van muy pocos estudiantes. La imagen más común en los liceos es un docente con muy poquitos o a veces con ningún estudiante en esos espacios. Y también lo que dicen algunos docentes es que esto genera a veces un mensaje un poco contradictorio, sobre todo con el tema de la asistencia durante el año, que es uno de los problemas que el sistema educativo también tiene que atender, de algunos estudiantes que interpretan que no asistiendo o asistiendo irregularmente durante el año, pueden igual en ese espacio, digamos, de un par de semanas a fin de año, lograr la aprobación de una materia sin necesidad de asistir durante el resto del año. Eso es una tensión que está planteada. Y que justamente la ANEP este año se ha dedicado en buena medida, con participación también de las ATD, de algunos sindicatos, de algunos técnicos del propio organismo, a revisar justamente la transformación curricular integral del gobierno anterior. Y uno de los puntos, ya se resolvieron algunas cosas, como por ejemplo que vuelven los programas más enfocados en contenidos antes que en competencias, como se había definido en el gobierno anterior, y uno de los puntos que va a quedar ahora para fin de año es justamente el tema de la evaluación. Hubo una intención explícita del CODICEM por dejar esto para fin de año, justamente para que no se malinterpretara de que estos cambios podían entrar en vigencia ahora, donde en los liceos públicos y en la SUTU, en el caso de la educación media, se siguen, ¿no? Procesando estos periodos de evaluación que se siguen rigiendo por las normas planteadas por la TCI, por la Transformación Curricular Integral. Entonces se quiere dejar esto a discusión más para fin de año. Yo calculo que ahora, por ejemplo, está reunido el CODICEM, probablemente hoy, quizás la semana que viene, puede haber alguna novedad de qué es lo que se termina revisando de estos reglamentos, pero bueno, la intención fue dejarlo un mensaje, digamos, de claridad, de que estos cambios van a empezar a regir a partir de marzo del año que viene, ¿no? Entonces, lo que está... Hay algunos equipos, digamos, que, como decía, con participación de la ATD, de algunos sindicatos y algunos también espacios técnicos de ANEP, han llegado a algunos acuerdos que plantean lo que establece ese acuerdo de un equipo de trabajo interno de ANEP, que habrá que ver si el CODICEM lo ratifica o establece alguna modificación, es mantener el APE, el espacio de acompañamiento, en diciembre y eliminarlo en febrero, y ahí reinstalar un periodo, digamos, de, como está nombrado en el documento, pruebas tribunalizadas, como se le diría, digamos, a un examen. Ahí está. Escrito u oral también, ¿no? Porque eso, una prueba tribunalizada frente a un tribunal también deja la posibilidad de la oralidad. O sea que habría una combinación de dispositivos ahí. Exacto. Un poco por esto que decía, quizás por la evaluación de que sobre todo los espacios de acompañamiento de febrero no han resultado y tienen eso a docentes en el liceo casi sin estudiantes.
bueno, concentrarlos principalmente en diciembre, que es cuando hay también como una mayor continuidad con lo que viene siendo el año lectivo, y bueno, y en febrero sí dejar espacio para la realización de pruebas tribunalizadas. A todo esto, bueno, parecía que venía bastante, siendo un acuerdo bastante claro, ¿no? Para llegar, pero el director de políticas educativas del CODICEN, Antonio Romano, planteó públicamente que desde su punto de vista hay que eliminar los exámenes en la educación media. Eso, de alguna manera, bueno, como que generó un poco de sorpresa. Incluso el propio consejero Julián Mazzoni, consejero docente del CODICEN, emitió un comunicado en ese momento para plantear eso como un poco sorpresiva, tomó como un poco con sorpresa esa declaración y bueno, y explicitó esto de los acuerdos a los que se habían llegado y planteaba también en una nota que publicamos en la diaria la necesidad de cuidar esos acuerdos, porque justamente una de las cosas que este gobierno ha puesto como el énfasis, ¿no? de llegar a acuerdos con los docentes y los colectivos docentes y tratar justamente de respetarlos para, de alguna manera, reconstruir un poco el clima educativo que, según entiende el gobierno, quedó bastante dañado en el gobierno anterior por la aplicación de cambios no del todo consultados con los docentes, o por lo menos sí consultados, pero con opiniones que después no fueron muy tenidas en cuenta, sobre todo de espacios como las ATD o los sindicatos. ¿Y qué piensa el director nacional de educación, Gabriel Quirici? Sé que hay referencias o que él se ha manifestado, porque entiendo que ahí surge, por lo menos, que adentro del gobierno, en un sentido amplio, en este caso, por un lado, una persona que tiene un cargo en el CODICEN y por otro lado, alguien que está en la estructura del Ministerio de Educación y Cultura, no hay una sola mirada al respecto del tema. Exacto. Primero aclarar que la que tiene capacidad de decisión en este tema es la ANEP. ¿tá? O sea, que más allá de que obviamente Gabriel Quirici, como también profesor de historia y director nacional de educación, obviamente que puede opinar, pero su opinión, digamos, es justamente una opinión de un jerarca que no tiene incidencia directa en la decisión. Ahí sí, Antonio Romano lo que planteaba, básicamente su principal argumento por esto de la necesidad de eliminar los exámenes, tiene que ver con una tensión que está planteada en el sistema educativo, que es la inclusión. Hoy la Ley General de Educación mandata al Estado, digamos, a garantizar el derecho a la educación hasta la educación, al final de la educación media, que en una edad teórica esperada sería a los 18 años, ¿no? Es ya sabido que el sistema educativo uruguayo tiene dificultades para, sobre todo a partir de bachillerato, a partir de cuarto año de liceo, de UTU, para sostener a muchos estudiantes que van quedando por el camino y son pocos los que llegan a culminar la educación media. Y lo que decía Romano es que esto contrasta con, por ejemplo, evaluaciones de pruebas estandarizadas que miden aprendizajes. Uruguay está un poquito atrás de Chile en la región en estas pruebas estandarizadas, y sin embargo en la culminación de la educación media Uruguay está al fondo de la tabla en América Latina, ¿no? Como que hay un contraste de que la evaluación que tiene el sistema educativo uruguayo no está compasado con los aprendizajes que efectivamente logran los estudiantes en una comparación regional. Y bueno, y ahí Gabriel lo que planteaba era como a tratar de no centrar la discusión en Gabriel Quirici en términos, él le llamaba economicistas, y a mirar únicamente la cantidad de estudiantes que promueven o no, sino a mirar también un poco qué es lo que está detrás de ese proceso educativo, de esa evaluación. Y bueno, y en ese marco, él también lo que decía era que hoy el examen, ya antes de estas modificaciones de la transformación curricular, que obviamente redujeron incluso mucho más la aplicación de pruebas tribunalizadas escritas, ya antes, incluso a partir de la reforma de 2006 de los planes en secundaria, tiende a haber cada vez menos exámenes, y además esa idea del examen como una prueba en donde el estudiante la pasa mal, está frente al docente y el docente como, no sé, prácticamente que quiere jugar con el poder que tiene para aprobarlo o reprobarlo, como que eso ya está bastante de modé, es lo que él decía, y cada vez más los docentes acompañan a los estudiantes en esa preparación, y en todo caso lo que se precisa no es suprimir el examen, sino fortalecer los acompañamientos que se le puede dar a los estudiantes para esa preparación. Es una apuesta además que no es solo, ahí sí no es solo una opinión de él, sino que hay una apuesta a través de lo que fue la reformulación de las becas Butiá para estudiantes de educación media, sobre lo que también hemos escrito y publicado en la diaria, de no solo dar un apoyo económico, que ese apoyo económico se aumentó, se va a aumentar a partir del año que viene, además escalonado por grado, sobre todo a los de bachillerato se le va a dar un apoyo mayor que a los de ciclo básico,
sino que también va a haber un acompañamiento académico a los estudiantes justamente para acompañarlos y apoyarlos en lo que va a ser su tránsito por la educación media, porque además el compromiso de la beca también está asociado a algunos requisitos académicos de que los estudiantes tienen que aprobar algunas materias. Entonces hay ahí como un nuevo sistema en esto de las becas que va a estar puesto en marcha el año que viene, y en el quinquenio además va a ir incrementando año a año la cantidad de beneficiarios de estas becas. Entonces, lo que él planteaba era, bueno, la necesidad de hablar de cómo acompañamos a los estudiantes para la realización de este tipo de pruebas y no de eliminarlas, porque él lo decía en estos términos, el estudio, el tener que leer para preparar un examen, también puede ser una instancia formativa. Todo depende de cómo se acompaña al estudiante en ese proceso. Hay un experto en temas educativos, Pedro Ravela, que tengo entendido ha tenido responsabilidades en la estructura de la educación en este país en distintos momentos, que tiene una postura contraria a la vigencia de los exámenes, o en todo caso favorable a los sistemas que tendían a suprimirlos y reemplazarlos, y que coloca algunos argumentos que siento que para el común de la gente no vinculada a esta discusión pueden resultar llamativos por una cuestión hasta de tradición, ¿no? Estamos acostumbrados y acostumbradas a que se hable de exámenes obligatorios en secundaria fundamentalmente, o en educación media, desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que plantea Ravela? Bueno, Pedro Ravela, que fue director ejecutivo del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya hace varios años, y ahora se desempeña como consultor y se ha especializado mucho en temas de evaluación. Bueno, lo que dice es que el examen desde su punto de vista es una mala solución evaluativa y que se ha aplicado un poco porque es la solución más barata a veces en la relación estudiante-docente que hay. Es como a lo que se puede apelar más fácilmente a la hora de acreditar algunos aprendizajes. Y él lo que sostiene es que no solo a nivel de la evaluación, sino también a nivel de lo curricular, en la educación uruguaya se debería tender hacia un proceso en el cual no se pretenda que los estudiantes aprendan todos lo mismo en los mismos tiempos, ¿no? Sobre todo en educación media. Y bueno, eso también va acompasado con la forma de evaluar, ¿no? Que no todos los estudiantes necesariamente tengan que ser evaluados de la misma manera, sino que cada estudiante puede tener distintas formas en las cuales puede sentirse con mayor comodidad a la hora de ser evaluado. Por ejemplo, instancias orales. Él hablaba mucho de la educación por proyectos y la posibilidad de trabajar en equipo para, por ejemplo, resolver problemas, que es algo que ya se hace en la educación uruguaya, pero bueno, generalizarlo un poco más. Y bueno, en cualquier caso, creo que sí en lo que todos coinciden, tanto Ravela como Romano y como Kirichi, es en la necesidad de tener a los docentes, digamos, en los centros educativos, sobre todo en educación media, no únicamente dando clase, que es lo que hoy con el sistema actual un poco pasa, porque además, sobre todo en los grados más bajos de secundaria y de UTU, los docentes eligen donde pueden y a veces tienen un salpicado de horas. El mismo día tienen que ir a 3 liceos distintos, están todo el tiempo como corriendo, pendientes de llegar a la próxima clase que tienen que dar. Tener a los docentes un poco más de tiempo en el centro educativo, con espacio de coordinación para poder hablar de sus estudiantes, para poder pensar estrategias diferentes, tanto de clase como de evaluación. Entonces, ahí un poco el desafío que está planteado a futuro es también como repensar un poco los formatos, que el propio liceo está planteado y la UTU planteado de esa forma, ¿no? Como determinadas horas de clase con un recreo de 5 minutos, a veces 10, después entra otra materia distinta, como que no hay mucho espacio para reflexionar o para problematizar más allá de lo que es la materia concreta y el contenido, digamos, que se aborda. Entonces, bueno, un poco también la solución más a futuro sería como el desafío de repensar un poco esto de los tiempos y los formatos escolares también en la educación media. Digo, para tampoco que quede como que es solo un tema de tocar la evaluación y que no hay que tocar más nada, ¿no? Sino que acá, bueno, cuando uno toca una cosa, se desacomodan otro montón de aspectos. Entonces, tratar de, pensar el tema también lo más integralmente posible. Esta es una discusión que, más allá de lo que se resuelva ahora sobre fin de año con los reglamentos que van a regir a partir de marzo de 2026, va a seguir el año que viene porque la ANEP va a seguir consultando a los colectivos docentes acerca de cambios un poco más profundos de la transformación curricular. Ahora se priorizaron aspectos más instrumentales y que fueran más rápidamente modificables sin alterar como todo el funcionamiento de las instituciones educativas. Pero como decías hace bien poquito, terminan teniendo un vínculo con aspectos estructurales de la educación,
en los que, entre otras cosas, incide la cuestión presupuestal, los recursos disponibles. Ni que hablar. Hay cosas que están en el fondo de la cuestión. La superficie es este tema y es toda una discusión, pero hacia abajo conecta con otros asuntos que has venido desarrollando acá desde el comienzo de las columnas, ¿no? Exactamente. Y seguiremos el año que viene también. Bueno, ¿eso quiere decir que esta fue la última columna de Facundo Franco del año? Todo parecería indicar que sí. Ah, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Nunca se sabe. Nunca se sabe con la agenda informativa, capaz que algún hecho hace que tengamos por acá en la última semana en la que estaremos al aire este año, que es la semana próxima. Si no es así, feliz año. Yo creo que habrá instancias para que nos veamos, pues está previsto y de hecho ya está, ya ha sido público que estamos organizando una preciosa, fiesta de fin de año que va a ser el 20 de diciembre, ¿no? El último asado previo a Nochebuena y Navidad, para decirlo, para que quede claro. Pero bueno, si no es así, Facu, ha sido un gusto. Si la información te convoca, no tendrás otra que cortar tus vacaciones anticipadas y volver la semana que viene. Por supuesto, aquí estaremos si así es necesario.